Bueno, mi nombre es Eric, yo soy Cananchundia y vamos a hablar sobre la etimología del daño cerebral. Bueno, como primer punto tenemos lo que sería los trastornos vasculares cerebrales, que pues se dice que son áreas del encéfalo que resultan afectadas, causando una reducción en la sangre, en el oxígeno y en la glucosa. Dice que también interfieren en el metabolismo cerebral. Se dice que son enfermedades que atacan a varones principalmente y a personas de edad más avanzada, existiendo la hipertensión y el tabaco. Bueno, el EBC, enfermedad vascular cerebral. Bueno, se dice que constituye una patología neurológica más frecuente y la que produce la mayor morbilidad, pues constituye el 50% de ingresos neurológicos y la tercera causa de mortalidad en los países desarrollados. Bueno, estos se denominan ictus, que son episodios de una lesión primaria y secundaria, porque se localizan en cualquier punto del sistema cardiovascular y se produce un déficit neurológico permanente o transitorio de la zona afectada. Bueno, fisiopatología de la vascularización cerebral. Bueno, esto se dice que el cerebro supone el 2% del peso total del cuerpo y cuando se encuentra en reposo consume el 10 veces más oxígeno que en su propia masa. Se utiliza como único sustrato energético la glucosa, porque en su metabolismo intercelular se oxida hasta producir CO2 y H2O. Se dice que es utilizada para producir ATP, que son moléculas energéticas para mantener activas las bombas que se sitúan en los iones de Na y en el exterior celular de K. Bueno, los niveles de ATP son similares en todas las estructuras cerebrales y está constituido por las arterias carótidas internas y abiertas cerebrales y arterias cerebrales. Como podemos observar en esta imagen, nos encontramos con las carótidas internas, que son las que penetran en el cráneo y forman la arteria cerebral media y la arteria anterior. Bueno, como segundo punto tenemos lo que serían las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales son las que penetran el cerebro a través del agujero occipital, formando la arteria basilar, la que irriga el cerebro, posteriormente la arteria cerebral posterior, que irriga el lóbulo occipital y el lóbulo temporal medio. Bueno, vamos a explicar un poquito más aquí las arterias que irrigan al cerebro. Esto sería la cara lateral de los hemisferios cerebrales y vamos a empezar con la arteria cerebral media. Bueno, esta arteria cerebral media se va a encargar de irrigar los núcleos basales y el lóbulo de la ínsula. Esta arteria cerebral media va a extender numerosas ramas y se va a denominar arteria sirviana porque ella penetra en el surco lateral de Silvio rama. Bueno, como ya habíamos mencionado anteriormente, la arteria cerebral media va a enumerar numerosas ramas. Como podemos ver, esta arteria que va aquí se denomina la arteria parietal posterior y esta arteria va a irrigar el lóbulo occipital. Como podemos observar, esta otra arteria que está acá se denomina la arteria parietal, se denomina la arteria parieto-occipital y va a irrigar el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Como podemos observar esta otra arteria que está acá, esta arteria se encuentra en el surco postcentral. Bueno, esta arteria que se extiende por este lado se le denomina la arteria temporal posterior. Esta otra, que está más pequeña, se le denomina la arteria temporal media y esta otra de acá se le denomina la rama temporal anterior. Esta arteria que está aquí, que
que surge por el surco central, se denomina la arteria de Rolando, arteria rolándica. Y esta arteria que está acá, que va rumbo hacia el lóbulo frontal, pues se denomina pues la arteria, arteria precentral. Bueno, como último punto tenemos lo que sería la arteria prerolándica, que debería ser la de acá, porque esta es la arteria del surco central de Rolando. Y pues esta otra arteria que está acá, que se ve en las paredes, pues sería la frontralateral. Bueno, como siguiente punto pasamos a lo que serían los angiomas, que se dice que son malformaciones arteriovenosas y agrupaciones congénitas de vasos que pueden dar origen a cefalias, a crisis epilépticas o a problemas de sangrado. Bueno, es un conjunto de vasos que se conoce como nido angiotomatoso. Al momento de formarse un angioma, dice que este conjunto de vasos sanguíneos se agrupan y forman una masa, formado por capilares muy dilatados por los que fluye la sangre. Bueno, como podemos ver en la imagen, estas son las malformaciones que se conocen como nido angiotomatoso. Estas son las agrupaciones de los vasos que forman una masa. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que serían los neurismas. Se dice que los neurismas aparecen como consecuencia de la fuerza de la sangre, presionando las paredes de las arterias, combinadas con un daño en esas mismas paredes. Bueno, como podemos observar aquí, en estas arterias, lo normal es que las arterias funcionen normalmente, y al momento de que en estas arterias haya una fractura o un daño en estas paredes, hace que ocasione un neurisma. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que sería el traumatismo cráneoencefálico, que son lesiones abiertas y lesiones cerradas. Bueno, se dice que esto es ocasionado por un daño local con síntomas, incrementando la epilepsia traumática. Sus efectos son por la extirpación del área de la corteza cerebral, y esto se produce por un impacto sobre el cráneo, produciendo una perforación, una ruptura traumática de la dura madre y una de la herida tisular. En ciertos casos, las lesiones abiertas no siempre provocan una pérdida de conciencia, ya que el lesionado puede pedir ayuda. Cuando las lesiones son abiertas y al momento de sufrir un impacto en el cráneo, esto va a producir una extirpación en la corteza cerebral, pero no siempre va a haber una pérdida de conciencia. Como anteriormente lo mencioné, el paciente no siempre pierde la conciencia, pero puede pedir ayuda, y los problemas al momento de impactar contra el cráneo le pueden venir tiempos después. En cambio, las lesiones cerradas que son sufridas por un accidente, como decía, las lesiones cerradas generalmente producen una pérdida de conocimiento como consecuencia de la deformación de las fibras de la formación reticular. En estos accidentes le puede proporcionar la duración de un coma, porque el cerebro está en movimiento y esto le va a ocasionar un golpe contra golpe, y pues los problemas le pueden ocasionar ahí mismo, o puede entrar a un coma normal o un coma severo. También pueden tener problemas de pensamiento, de atención, de memoria,
que en ocasiones pueden afectar severamente el desarrollo autónomo o de su estilo de vida. Otro ejemplo del golpe contra golpe. Un golpe puede ser severo porque la cabeza está en movimiento, lo que produce un aumento de velocidad del impacto, multiplicándose la gravedad de las lesiones. Esto puede tener más efecto que las heridas cerradas, que las heridas abiertas, perdón. Como siguiente punto tenemos lo que serían los tumores cerebrales. Bueno, se dice que los tumores cerebrales son proliferación neoplástica. Se dice que estas pueden ser benignas, no cancerosas, o malignas cancerosas, que crece en el interior de la cavidad craneana, porque sobre todo en el propio tejido cerebral. También puede ser asistemática de tipo síntomas. Esta va a variar dependiendo de la localización de tipo neoplastia. Y las malignas son aquellas que forman tumores y tienden a expandirse y a invadir a otros tejidos. Y a su alrededor, que comúnmente se conoce como cáncer. En el caso de los benignos, se pueden extirpar, pero pueden causar otras alteraciones. Bueno, los tumores cerebrales pueden clasificarse según su origen, de tumores primarios y tumores secundarios. Los tumores primarios se originan en cualquier parte del sistema nervioso. Incluye cualquier tumor que inicie en el cerebro o en las membranas o en las glándulas. En cambio, los tumores encapsulados frecuentemente se sitúan en el cráneo, en las meninges, ya que a medida que van creciendo, estos tienden a erupcionar. En las áreas cerebrales en el que se encuentran situados estos tumores adoptan una forma encapsulada y son de crecimiento lento. Bueno, los principales tumores que podemos encontrar en el sistema nervioso son los gliomas, los meningiomas, los osteomas y los meduloblastomas. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que serían las infecciones del sistema nervioso. Bueno, se dice que puede verse afectado por infecciones al acceder a través de la garganta. Las infecciones pueden llegar a nosotros a través de la garganta, nariz y oído o sangre. Los síntomas pueden producirse inicialmente por una infección del sistema nervioso. Son muy variados y nos pueden ocasionar dolor de cabeza, vértigo, náuseas, convulsiones o confusión mental. Bueno, como siguiente punto tenemos las infecciones víricas, que dice que son virus neurotrópicos, como el de la poliomielitis. Generalmente entra por la boca cuando una persona está infectada y la otra persona toca las heces de esa persona infectada. O también el virus de la rabia, que solo ataca al sistema nervioso. O si no, los virus pantrópicos, como el herpes simple, que afecta al sistema nervioso y puede causar daño en otras partes del organismo. Bueno, como siguiente punto tenemos las infecciones bacterianas. Se dice que son microorganismos generalmente unicelulares. Estas bacterias nos pueden ocasionar una infección por el torrente sanguíneo, y esto nos puede ocasionar hasta la muerte. Pues otro de los daños del daño cerebral pues lo encontramos en la epilepsia. Se dice que la epilepsia es una enfermedad que sí tiene tratamiento y en algunos casos cura. Se dice que causa según la edad del niño. Cuando hablamos de un recién nacido, lo más común que pasa es una celopatía hipóxica,
que se debe generalmente al trabajo del parto, pues con algún trastorno o en el lactante. En el adulto joven de 35 hacia abajo es el traumatismo de cráneo, y en el adulto medio de 35 a 50 años son los tumores cerebrales, y en el mayor de 50 años son las enfermedades cerebrovasculares. Generalmente con estos daños se puede ocasionar un trastorno de nivel de conciencia alterado. Se dice que con este daño cerebral puede verse alterado el nivel de conciencia. Se producirá un síndrome confusional y los más graves se puede ocasionar un estado de coma. El síndrome confusional es una patología que afecta esencialmente el control atencional. Ok, hablemos un poquito del coma. Se dice que es una disfunción de conciencia brusca. Se manifiesta por la ausencia de respuestas verbal o motora frente a los estímulos externos, ¿cierto? El paciente en estado de coma no puede ser despertado mediante diversos estímulos, ni es capaz de evitar los estímulos dolorosos. Confusión. Esto puede ocasionar confusiones. Cuando la afectación es leve, el paciente es incapaz de pensar con claridad ni rapidez. También es incapaz de mantener una corriente estable de pensamiento. Bueno, como último punto tenemos lo que sería la muerte cerebral. Se dice que se puede producir tras la pérdida de conciencia causada después que la sangre no llegue al cerebro durante más de 20 segundos, o cuando la perfusión sanguínea es inferior. Se dice que para evaluar la gravedad del estado de coma se utiliza la escala de Glasgow, que valora el estado de conciencia desde 3 hasta 15 minutos, considerando 3 parámetros: la respuesta ocular, la respuesta verbal y también la respuesta motora. En estos casos de muerte cerebral, los órganos pueden seguir funcionando. Si los órganos son conectados a un respirador, los órganos pueden funcionar normalmente, pero ya el estado del cerebro ya está completamente muerto.